Bloque 3. La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial en 1472 al 1700. En esta cuarta y última parte del vídeo vamos a estudiar los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. En vídeos anteriores ya vimos cómo con Felipe II los Habsburgo o los Austrias vivieron en España y gobernaron desde la corte instalada en Madrid con colaboradores y recursos españoles, teniendo Castilla para entonces un predominio sobre el resto de los reinos que formaban la monarquía hispánica. Podemos decir que los otros reinos hispanos estuvieron más apartados de las cargas y de las ventajas del imperio. Felipe III fue el primero de los monarcas conocidos como los Austrias menores, ya que tuvieron una menor importancia histórica, siendo el siglo XVII el siglo de crisis. Este Felipe III fue un monarca sin formación y de carácter débil. Su hijo Felipe IV tampoco fue un mejor monarca, más preocupados por los asuntos públicos, unido a su escaso carácter y a su debilidad física. Pero ya su hijo Carlos II fue claramente un rey incapaz, tanto física como mentalmente. Y es que parece ser que los sucesivos matrimonios con princesas de la misma casa de Austria explican esta debilidad tanto física como mental. Por ello se les conoce como los Austrias menores. Pero también sería injusto cargar excesivamente sobre estos monarcas los graves problemas que van a heredar tanto políticos como económicos. Estos Austrias menores van a tener algo en común, y es que se van a desentender del ejercicio directo del poder, dejándolo en manos de los llamados validos, una especie de manos derechas o primeros ministros. Estos validos fueron personajes vinculados a la corte, que llegaron a ejercer funciones propias de la soberanía real, es decir, llegaron a gobernar como si fueran los mismísimos reyes. Pero a su vez no tenían un cargo concreto en el gobierno, de ahí radicaba su enorme poder. Podemos decir que tenían todos los derechos, ya que el rey les daba ese poder, pero apenas responsabilidades, ya que los responsables de los actos eran los mismos reyes. Podemos decir que su poder se basaba en una especial relación con el monarca, en la cercanía al rey y en su confianza, pero también en su capacidad para sostener esos clientes que les sirvieran para aislar al rey de otras facciones rivales. Más que del rey Felipe III, hay que hablar de su valido, el duque de Lerma, que podéis ver en el cuadro de Rubens, que demuestra su poder, siendo pintado como el mismísimo emperador Carlos V a caballo en la batalla de Mühlberg. Este duque de Lerma fue un valido corrupto que no dudó en usar a su clientela, principalmente vallisoletana, para mover allí la capital del reino entre 1601 y 1606. En Valladolid va a vender sus palacios y casas señoriales a los nobles de la corte a precio de oro, siendo un gran ejemplo de la corrupción de la época hecha por estos validos. Este duque de Lerma incluso va a dejar el cargo de valido a su hijo, el duque de Uceda. Y no va a dudar de entrar en la iglesia convirtiéndose en cardenal para evitar ser juzgado. En cuanto a su política exterior, destaca su intenso interés por pacificar y solventar los problemas heredados de su padre Felipe II. En 1604 firma la paz con el rey de Inglaterra Jacobo I, con Francia en 1610 tras la muerte de ese Enrique IV, ese primer Borbón, y con Holanda va a llegar a firmar lo que se conoce como la Tregua de los 12 años con los Países Bajos, de 1609 a 1621, año en el que fallecerá el rey Felipe III. Pero realmente no fue más que una especie de reconocimiento no formal de la derrota española, o si queréis llamarlo, un parón dentro de esa guerra de los 80 años iniciada en 1568 con su padre Felipe II. Muchos historiadores opinan que esta intensa política pacificadora de Felipe III viene dada por el enorme desgaste y déficit económico que acarreaba a España a consecuencia de la política de los Austrias mayores, teniendo incluso que acuñar lo que se conoce como moneda de vellón,
que no es más que una moneda que tenía mezcla de plata y cobre al 50%, para así evitar la subida de impuestos y provocar sublevaciones sociales. Y a nivel interno y social, tenemos que hablar de la expulsión definitiva de los moriscos en 1609. Recordad que estos moriscos eran musulmanes que se habían convertido al cristianismo y que ya con Felipe II se habían sublevado en las Alpujarras. Se alegó motivos religiosos porque los consideraban herejes, ya que mantenían ciertos rasgos de la cultura musulmana. Otros opinaban que estos moriscos apoyaban a los turcos y musulmanes en esas incursiones berberiscas. En cualquier caso, podemos decir que esta medida de expulsión definitiva de los moriscos en 1609 afectó negativamente a la economía de los territorios implicados, especialmente a Valencia, ya que allí era donde había un mayor número de moriscos, especialmente después de su expulsión con la paz de las Alpujarras de Felipe II. Muchos moriscos se asentaron en el norte de África. El siguiente monarca será Felipe IV, que tuvo un reinado más prolongado, del 1621 al 1665. Será de nuevo su valido, en este caso el conde-duque de Olivares, el que ejerza el poder político. Se trataba de un personaje con un alto sentido de Estado, muy preocupado por el bien público, pero también obstinado y poco diplomático. En cuanto a la política de Olivares, podemos destacar: a nivel exterior trató de recuperar el prestigio de la monarquía española a través de la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años fue un conflicto político-religioso que ocurrió entre el 1618 y 1648 en Europa. El inicio del conflicto fue religioso, entre protestantes y católicos, en el Sacro Imperio Germánico, con la famosa Defenestración de Praga en marzo de 1618, ya que en el territorio de Praga, en Bohemia, era de mayoría protestante, pero el señor y emperador era católico, por lo que los protestantes no dudaron en arrojar por la ventana del Palacio de Praga a los emisarios imperiales católicos, que cayeron sobre un montón de estiércol y sobrevivieron. Pero este resultó ser la chispa de uno de los conflictos europeos que preludia a las futuras guerras mundiales, salvando mucho las distancias. Pero podemos decir que esta guerra va a enfrentar a dos bloques: a los católicos, liderados por la familia Habsburgo, es decir, al Sacro Imperio Germánico, con España y el Duque de Olivares, y a los protestantes. A Bohemia se le unen diferentes regiones con intereses sobre la hegemonía europea, o simplemente con intereses de debilitar el poder de España y de los Habsburgo: Dinamarca, Suecia, los Países Bajos y Francia. Francia, que a pesar de ser católica, su rey era ya Luis XIII, el futuro padre de Luis XIV, el Rey Sol. Además, este Luis XIII estaba asesorado por otro importante válido francés, el archiconocido cardenal Richelieu. En esta guerra se sucedieron varias etapas o fases, pero las consecuencias son muy importantes para España, firmadas en la Paz de Westfalia de 1648. En esta paz, Francia va a salir victoriosa y se convertirá en la principal potencia europea. España se verá relegada a potencia de segundo orden, con la pérdida de Portugal y definitivamente los Países Bajos. España incluso intentó continuar con el conflicto, pero en 1659 firma la Paz de los Pirineos con Francia, reconociendo la supremacía francesa. El coste de este conflicto provocó un desorden económico sin precedentes, con numerosas quiebras y endeudamiento. Las quiebras eran ya algo que conocía España bien desde tiempos de Felipe II, debido principalmente a los numerosos préstamos que España contraía y que a veces no podía pagar, por sus elevados intereses, por la piratería inglesa que atacaba los barcos españoles cargados de oro y plata, por los enormes gastos internos y los enemigos externos que hacían que la defensa de tan vasto imperio fuera por momentos insostenible. Para explicar bien la evolución económica y demográfica de España en estos siglos, vamos a ver el siguiente vídeo que lo explica muy bien. En este capítulo vamos a conocer qué fue la revolución de los precios en la época, sus causas y sus principales consecuencias.
La revolución de los precios se refiere al proceso inflacionario en el que los precios de los productos se multiplicaron por 6, es decir, el coste de la vida se multiplicó por 6. ¿Cuándo ocurrió? Pues ocurrió entre la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI, es decir, un poquito más de 150 años. En esta época, recordemos, los precios se sextuplicaron. ¿Dónde ocurrió? En Europa Occidental y especialmente en la península ibérica, que fue quien más lo sufrió. ¿Y por qué ocurrió? Bueno, pues por una cosa muy sencilla, porque la economía mundial pasó de girar del mar Mediterráneo al océano Atlántico, debido a la colonización de América. Hay que tener en cuenta que América es el segundo continente más extenso después de Asia. El proceso ocurrió de la siguiente forma. El comercio ultramarino entre Europa y América se multiplicó y, gracias a este comercio, llegaron grandes cantidades de plata y de oro a Europa, que recordemos todas pasaban por Sevilla. La llegada de estos metales preciosos provocó la subida generalizada de los precios en las mercancías, es decir, que subieron los productos de precio, de valor. Y esto hizo que la economía se desestabilizara. La península ibérica fue la que más sufrió esta revolución de los precios, ya que dependía exclusivamente del comercio americano. Vamos a ver paso por paso a nivel demográfico, de demanda, de comercio, de población y de resultado final este declive, esta revolución de los precios. En primer lugar, hubo un aumento demográfico espectacular en la península ibérica. La población pasó de 5 a 8 millones. Y además había emigración de la población hacia América porque la que estaba, dijéramos, en situación precaria, desfavorecida, pues decidió ir hacia América a hacer las Américas, a eso se le llamaba buscar riqueza, hacer las Américas. Esto provocó un aumento de la demanda, es decir, que a mayor población, lógicamente mayor demanda de productos, y a mayor demanda de productos, mayor necesidad de alimentos. Y esto crea también una mayor necesidad de campos de cultivo para cultivar estos alimentos. Pero había un problema, que los campesinos no pudieron tener más tierras de cultivo porque la nobleza solo cedía sus tierras a la ganadería para obtener lana. Además, esta lana se exportaba a Flandes y no había ningún tipo de industria local, es decir, no había agricultura y no había industria. Y por si fuera poco, los tejidos castellanos debían competir con los de Flandes, que eran más baratos y de mejor calidad. Todo esto provocó que se tuvieran que comprar alimentos y productos manufacturados importados, que se pagaban con el oro y la plata americanos. Era una especie de ciclo, un pez que se mordía la cola. El comercio americano tuvo un impacto brutal sobre Europa, concretamente sobre la península ibérica. Por una parte, se reactivó el comercio con América y se produjeron manufacturas en Europa. Recordemos que en Castilla no había manufacturas, se exportaba toda la lana. Por otro lado, la Real Casa de Contratación de Indias, que se fundó en Sevilla en 1503, fue la institución que obtuvo el monopolio de todos los intercambios con América y cobraba la quinta parte de todo, es decir, el quinto real, que se adjudicaba la corona, que fue su fundadora, la corona de Castilla. Y al estar ubicada en Sevilla, todo entraba y salía por el puerto de Sevilla, y el resto del territorio estaba empobrecido. Este empobrecimiento de la población, recordemos que Sevilla tenía el monopolio de todo, el resto de la corona de Castilla no tenía absolutamente nada de comercio con América, hizo que el exceso, la llegada en masa de oro y de plata conllevó el aumento de dinero en circulación, evidentemente, había más dinero en circulación. Al haber más dinero en circulación, poco a poco este dinero perdió valor con respecto a las mercancías importadas, que a su vez aumentaron de precios. Todo esto provocó una devaluación de los metales preciosos, unido al alza de los precios, hizo que la población se empobreciera. Y los resultados fueron que hubo unos perjudicados y otros beneficiados. Los perjudicados fueron la nobleza, que aumentó los impuestos de sus tierras arrentadas a los campesinos para poder mantener el nivel de vida, y lógicamente el campesinado, que no podía pagar el alquiler, el arrendamiento de estas tierras,
y los grandes beneficiados pues fueron los de siempre, los grandes comerciantes, los prestamistas, es decir, los bancos, y los importadores y exportadores. Y todo esto provocó la caída del imperio. El imperio más poderoso, que era el imperio hispánico, tenía paradójicamente los habitantes más pobres. El oro y la plata se utilizaban para sufragar las guerras en Europa y pagar productos de lujo comprados en el extranjero, en vez de crear industrias de la lana y campos de cultivo realmente productivos. Y todo esto hizo que hubiera un resquebrajamiento progresivo del imperio y una posterior caída del mismo. Vamos, que la caída del imperio hispánico fue inevitable. Y para finalizar las tres últimas diapositivas hablaremos de la importación y la exportación, de la traída de metales preciosos del continente americano y de la población en la península. Empezamos con la importación y exportación. ¿Qué se importaba? Pues sobre todo metales preciosos, oro y plata, y alimentos como la caña de azúcar, el tabaco, el cacao, frutas tropicales, patatas, tomates, maíz. ¿Y qué se exportaba? Pues ganado, caballos, ovejas, vacas y cabras, y alimentos de todo tipo, como trigo, aceite y vid, que no estaban en América. Y aparte también se exportaban productos manufacturados como tejido y objetos de valor, muebles, arte, etc. La extracción de metales preciosos en las minas americanas fue brutal. Aquí vemos periodos de 10 en 10 años, cómo van aumentando progresivamente, teniendo su máximo pico en la época del 1600, donde se extrajeron exactamente más de casi 3 millones de toneladas de plata y 19.000 toneladas de oro, una auténtica barbaridad. Poco a poco las minas fueron perdiendo rentabilidad hasta que en 1760 vemos que la cantidad es muy pequeña. Pero aún así, realmente fue una auténtica barbaridad lo que se extrajo de oro y plata de las minas americanas. Y por último hablaremos de la población de los reinos peninsulares. Vemos que en 1300 era de 6 millones, en 1400 descendió a 4 millones, pero recordemos que aquí estaba incluido Portugal. Ya en 1500, por el descubrimiento de América, llegaba a 5 millones de habitantes, ya solamente lo que es la corona de Castilla y la corona de Aragón. En 1600 ascendió espectacularmente a 8 millones, descendió en 1650 debido a la emigración a América de muchos de los habitantes de la corona de Castilla, aumentó ligeramente en 1700 y en 1800 llegó a la cifra de 11 millones de habitantes. El conde duque de Olivares va a intentar reformar la administración. Llega a elaborar un informe conocido como el Gran Memorial, donde explica al rey la importancia de su proyecto, llegando a decir al monarca que el negocio más importante de su majestad es reducir estos reinos que componen España al estilo y leyes castellanas. Si lo consigue su majestad, será el príncipe más poderoso del mundo. Para conseguir esta reforma, Olivares va a crear las juntas de reforma y va a intentar centralizar la administración. Lo que perseguía Olivares era que todos los reinos hispanos tuviesen las mismas leyes. Recordad los fueros y privilegios que tenían en la corona de Aragón. Pretendía, por tanto, regir España bajo las leyes e impuestos castellanos. El primer paso de Olivares fue crear la Unión de Armas en 1626, ya que anteriormente, debido a los fueros y privilegios aragoneses, siempre era Castilla la encargada de sostener los gastos del ejército español, con su dinero y con los hombres castellanos. En la Unión de Armas, Olivares propuso repartir la carga de crear un ejército de 140.000 hombres, distribuyendo los costes y las tropas de forma proporcional a la riqueza y población y las posibilidades de cada reino. Pero este proyecto generó el rechazo inmediato de la corona de Aragón, donde las cortes aragonesas y los catalanes rechazaron el proyecto, y Olivares cayó en desgracia, ya que este proyecto supuso la mecha de las revueltas catalanas y portuguesas. La rebelión catalana se sucede en el contexto de conflicto con Francia y la Guerra de los 30 años. Las tropas de Olivares en Cataluña son asaltadas por una muchedumbre de segadores el día 7 de junio de 1640, el conocido como Corpus de Sangre,
llegando incluso a matar al virrey de Cataluña. La Generalitat no duda en cambiar de bando y pedir ayuda al rey de Francia, nombrando a Luis XIII conde de Barcelona. Se trató de un movimiento social, económico y nacionalista, contrario al centralismo de Olivares. La monarquía hispánica se descomponía y era imposible ganar la guerra. La imposibilidad de Olivares de someter las sublevaciones portuguesas y especialmente la catalana provocó su caída en desgracia en 1643. Finalmente, en 1652, debido al cansancio de los rebeldes y a una intervención militar de Felipe IV, consiguió someter a Cataluña, bajo el compromiso de respetar sus fueros. En 1640, ese mismo año de la Revolución en Cataluña, también se sucedió la rebelión de Portugal. Ya existían conspiraciones para recuperar la independencia, pero el detonante va a ser esta política centralista de Olivares, la unión de armas, también las tropas que se pidió a Portugal para sofocar la rebelión en Cataluña, unidas al nacionalismo portugués, van a hacer que Juan IV de la dinastía Braganza sea coronado rey con el apoyo de Inglaterra. España, por tanto, perdía a Portugal. A pesar de que Felipe IV intentó recuperarlo, finalmente en 1668 firma el Tratado de Lisboa, que supone la separación definitiva de los reinos españoles y portugueses. A la muerte de Felipe IV en 1665, se observa la decadencia del Imperio español. El último de los monarcas de los Habsburgo fue Carlos II, que heredó el trono con apenas 5 años, y la regencia recayó en su madre, Mariana de Austria, que después entregó el gobierno a su confesor, el jesuita alemán Nizar, y después a una junta de regencia. En 1675 ya Carlos II tenía la mayoría de edad, pero su incapacidad física y mental era más que evidente. Nunca gobernó, estando la autoridad política siempre en manos de sus diferentes validos, Fernando de Valenzuela o su hermano bastardo, don Juan José de Austria, el duque de Medinaceli o el conde de Oropesa. En cuanto a su política interior, destaca que va a renunciar a todo tipo de proyecto centralizador, aceptando sin alternativas los asuntos de la Corona de Aragón. En cuanto a economía, destaca su reforma monetaria de 1680, pero que devaluó aún más la moneda castellana a una cuarta parte de su valor. Pero es cierto que se pusieron las bases para la posterior recuperación económica al reducir el gasto público y los impuestos. A nivel exterior, la monarquía española quedó reducida a potencia de segundo orden. Aprovechando su creciente debilidad, ya Luis XIV de Francia ejerció una continua presión expansionista sobre los dominios españoles fronterizos con Francia. La previsible muerte de Carlos II sin descendencia dio pie a varios tratados secretos de reparto de sus dominios entre las potencias europeas, mientras la corte española se convertía en el foco de numerosas intrigas sucesorias. Finalmente legó todos sus estados al francés Felipe de Anjou en el 1700. Carlos II salvó la integridad de la monarquía, pero originó un conflicto bélico internacional, que estudiaremos en el siguiente bloque.